Continuamos hoy, amigo oyente, el extenso recorrido que estamos efectuando por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior tocamos brevemente en el quinto aspecto en consideración dentro del tema de las fiestas santas o solemnes en nuestro estudio de este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de Pentecostés. Y haciendo un recuento, dijimos que es de notar el orden metódico y la secuencia cronológica que tenemos aquí. Primero, la Pascua, o sea, Cristo, quien es nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Los panes sin levadura son la participación de las cosas de Cristo, la comunión con Él. Luego, las primicias significan a Cristo resucitado, las primicias de los muertos. Y ahora llegamos al tiempo de Pentecostés. Leamos una vez más los versículos 15 y 16 de este capítulo 23 de Levítico. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Hay varias cosas que creemos merecen nuestra atención al considerar esta fiesta de Pentecostés, especialmente en vista de que hoy en día se le está dando mucha importancia a ciertas cosas que en realidad no tienen base bíblica alguna en cuanto al Pentecostés. Notemos primeramente que la fiesta de Pentecostés se celebraba siempre en el primer día de la semana. Las instrucciones dadas para su celebración estipulaban que tenían que transcurrir 7 semanas, o sea, 49 días, después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas, y que luego en el 50º día, o sea, en el día inmediatamente después del séptimo sábado, el primer día de la 8ª semana, ese era el día de Pentecostés. La palabra misma Pentecostés significa 50. Y así la fiesta de Pentecostés se celebraba justamente 50 días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas. Es importante notar que la iglesia nació precisamente en el día de Pentecostés, un primer día de la semana, y que nuestro Señor Jesucristo resucitó en el primer día de la semana. ¿No cree usted, amigo oyente, que todo esto nos está diciendo algo? ¿No cree usted que sería algo extraño si la iglesia volviera a celebrar el antiguo día de reposo, el día que pertenecía a la antigua creación, cuando la iglesia es una nueva creación? Cuando la iglesia de Jesucristo se reúne cada primer día de la semana, es para celebrar la resurrección de nuestro Señor y el día del nacimiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento, la fiesta de Pentecostés también recibía el nombre de la fiesta de las semanas. Y notemos bien que su significado para nosotros hoy en día no es ni puede ser el fruto de mera especulación humana. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y luego en el versículo 4 añade que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La expresión cuando llegó el día de Pentecostés no quiere decir a las 12 del mediodía ni a las 6 de la tarde. Quiere decir que el día de Pentecostés llegó para cumplir el propósito para el cual fue dado en Levítico. Denota la venida del Espíritu Santo a bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo y a comenzar a llamar a la iglesia. Transcurrieron 50 días después de la resurrección de Cristo, antes que viniera el Espíritu Santo. Dios, pues, estaba obrando según su calendario y con absoluta puntualidad. Notemos que según el versículo 16 de este capítulo 23 de Levítico, era necesario ofrecer una nueva ofrenda de nuevo grano, lo que era símbolo de la iglesia. La iglesia es algo nuevo. Cristo no dijo que nos daría vestimentas viejas para que luego las remendemos. Vino para traernos nueva vestimenta de justicia. Somos vestidos con su justicia. Así es como nos ve Dios, vestidos con la justicia misma de Cristo. Es decir, a los que creen en Él y pertenecen a su iglesia. Debemos ahora notar el orden de la sucesión del tiempo. Después de su resurrección, el Señor Jesús se mostró vivo por 40 días. Luego, precisamente antes de que ascendiera al cielo, les dijo a los suyos
que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En Lucas 24:49 les dijo que recibirían poder desde lo alto. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, leemos: Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días más tarde, en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Volviendo ahora a Levítico capítulo 23, leamos el versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. ¿Notó usted algo en este versículo que le causó sobresalto? Hasta ahora veníamos diciendo que la levadura era el principio de maldad y que no podía usarse en las ofrendas. Pero aquí tenemos la única excepción. Es porque aquí se habla de la iglesia, y esta es una nueva ofrenda de alimento. ¿Y qué quiere decir esto? Significa simplemente que hay maldad en la iglesia. Creemos que esto es obvio al observador más casual. Muchos pastores de iglesias, y acaso todos, pueden testificar de la existencia de maldad en sus iglesias. Si usted lo duda, amigo oyente, pregúnteselo a su pastor. Por eso mismo, la levadura se incluye en esta ofrenda. Esto habla de la iglesia visible acá en la tierra. La iglesia, como la ve usted y como la veo yo, hay maldad en ella. El Señor sabía eso mucho antes de que la iglesia jamás existiera. Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 23 de Levítico. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Todas las ofrendas tienen que ser ofrecidas en este tiempo. Todo lo que Cristo es y todo lo que Él ha hecho ha sido traspasado a la iglesia. Los creyentes pueden acercarse a Él para todo. En primer lugar, pueden venir a Él para obtener la salvación. Pueden también venir a Él para recibir ayuda y para experimentar su misericordia, para obtener simpatía y recibir su consuelo. Pueden venir en todas las situaciones de la vida. Pues todas las ofrendas fueron hechas en este tiempo de Pentecostés. Es muy interesante ver cómo el Señor en estos cuadros nos está dando algunas de las verdades más grandes. Hace uso de cuadros en lugar de fríos términos filosóficos y teológicos. Veamos ahora el versículo 21 de este capítulo 23 de Levítico. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Notemos aquí que debían reposar en aquel día y cesar todos sus trabajos, toda actividad. Eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando acudimos a Cristo. El apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Leamos ahora el versículo 22 de este capítulo 23 de Levítico. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. El día santo fue adaptado a la tierra y sus necesidades. En medio de la celebración, no podían olvidar al pobre y al extranjero. Esto presenta el lado práctico de la obra de la Iglesia y lo que debieran hacer todos los creyentes hoy en día. Hemos sido salvados por gracia y debemos tratar de proclamar la palabra de Dios a otros y serles de ayuda. Creemos que la Iglesia no tiene ningún derecho de ocuparse en cualquier servicio social en el cual no se presente el Evangelio. Debemos darle de comer a la gente necesitada y suplir su necesidad, pero junto con esto debemos presentarles el Evangelio. Debemos recordar que un hombre con la barriga vacía no estará tan ansioso de escuchar el Evangelio.
Santiago tiene algunas cosas que decir en cuanto a esto. Leamos la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Una vez más, Santiago, en el capítulo 1 de su carta, versículo 18, dice, Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La iglesia primitiva era totalmente judía, y esta era sólo la primicia, pero desde entonces ha sido incrementada por una gran compañía de gentiles. Nuestro Señor Jesucristo dijo en cuanto al fin de la edad en Mateo capítulo 13, versículos 38 y 39, El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Este es el juicio al fin de la edad. Nuestro trabajo hoy en día es de sembrar. A veces decimos que nos faltan los segadores para la cosecha, pero en realidad es el Hijo de Dios quien segará cuando envíe a sus ángeles. Esto ocurrirá en el tiempo del juicio venidero. Nuestro trabajo ahora es el de sembrar. Los ángeles no estarán asociados en manera alguna con el arrebatamiento de la iglesia. Y lo que se está considerando aquí en cuanto a una cosecha es el juicio que viene. El profeta Isaías dice en el capítulo 42 de su profecía, versículo 1, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y llegamos ahora al sexto aspecto en consideración dentro del tema de las fiestas santas o solemnes en este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de las trompetas. Leamos los versículos 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La fecha es lo importante aquí. Son 3 las fiestas que se celebraban en el séptimo mes. Es como si fuese un mes sabático, exactamente como hubo un día sabático y un año sabático. Esta fiesta marcaba el principio del año civil, tal como la Pascua marcaba el principio del año religioso. Aquí sería bueno recordar que, según Números, capítulo 10, la señal para que avanzara el pueblo de Israel a través del desierto era el tocar de 2 trompetas de plata. Estas trompetas se tocaban 7 veces para indicar que se pusieran en marcha. Es muy importante entonces que escuchemos y que nos familiaricemos con la voz de nuestro Dios ahora, mientras aún hay tiempo. Jesús dice en Juan 10:5 que sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Las trompetas, en cambio, se asocian con el juicio venidero que sorprenderá a los que están fuera del redil, aún en sus pecados. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión. Concluiremos nuestro estudio del capítulo 23 de Levítico en nuestro próximo programa. Como todavía nos quedan algunos versículos de este capítulo 23, le animamos a que los lea y se prepare así para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. Siguiendo adelante con el estudio del capítulo 23 de este tercer libro del Antiguo Testamento, consideraremos hoy el tiempo santo del gran día de la expiación, que es el séptimo aspecto dentro del tema de las fiestas santas o solemnes.
Leamos entonces los versículos 26 al 32 de este capítulo 23 de Levítico, con que damos inicio al estudio de hoy. También habló Jehová a Moisés diciendo, A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ya estudiamos el día de la expiación en el capítulo 16. 3 veces dice que ellos afligirán sus almas. Vemos pues que este era un día solemne en vez de un día de fiesta. Había un gran contraste entre este día y todos los demás. En contraste directo, es interesante notar que la trompeta de jubileo era tocada cada 50 años en el día de la expiación, y denotaba alegría y regocijo, como veremos en el capítulo 25 de este libro de Levítico. Hubo liberación completa, amigo oyente, cuando el precio fue pagado por la salvación suya y por la mía. Y esto era lo que significaba el año de jubileo. Debe haber sido un año muy glorioso. Y llegamos ahora al octavo aspecto dentro del tema de las fiestas santas o solemnes en este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de los tabernáculos. Leamos los versículos 33 al 36. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Esta es la tercera fiesta que se celebraba en el séptimo mes del año sagrado. Era un tiempo tanto de conmemoración de eventos pasados como también de pleno simbolismo profético. Era un día que venía solo unos pocos días después del gran día de la expiación. En una mirada al pasado, conmemoraba los días de viaje en el desierto cuando moraban en tabernáculos. Y mirando al futuro, esta fiesta señalaba proféticamente al tiempo cuando Dios quitará por completo el pecado de ellos y cuando morarán de nuevo con seguridad en la tierra prometida. El profeta Zacarías dice en el capítulo 12 de su profecía, versículo 10, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y luego en el capítulo 13 de la misma profecía, versículo 1, dice Zacarías, En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y el profeta Miqueas dice en el capítulo 4 de su profecía, versículo 4, Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Volviendo ahora al capítulo 23 de Levítico, leamos los versículos 37 y 38. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Aquí se pone un énfasis especial en los días de fiesta para revelar lo que deleita a Dios para el beneficio de su pueblo. Continuemos ahora con los versículos 39 al 44 de Levítico capítulo 23. Pero a los 15 días del mes séptimo
cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes 7º la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Esta ocasión muy gozosa era celebrada después del gran día de la expiación, cuando se hacía una expiación completa por los pecados, y se había recogido la cosecha y los frutos de la tierra. Tenían que morar en tabernáculos para recordarles del desierto, pero también esto servía para señalarles al futuro. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, se nos dice que, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo. Apocalipsis 21:3 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el cumplimiento de la gran fiesta de los tabernáculos. Por 7 días en el 7º mes debían regocijarse. Esto habla del final y completo regocijo del pueblo terrenal de Dios. Su pueblo celestial estará con Él en la Nueva Jerusalén. Amigo oyente, nos queda por delante un gran futuro. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 23 de Levítico. Y llegamos ahora al capítulo 24. En este capítulo estudiaremos 3 temas centrales. Primero, las luces del candelero. Segundo, el pan de la proposición. Y tercero, la pena de muerte para el blasfemador. A primera vista parece que este capítulo no armoniza con los que lo han precedido. Además, lo tratado en este capítulo parece ser una serie de detalles sobre temas disociados. Las descripciones del aceite del candelabro y el pan de la proposición parecen no pertenecer entre la fiesta de los tabernáculos y el año sabático. Sin embargo, este es el método que el Espíritu Santo usa en otras ocasiones. En el libro de Números, por ejemplo, capítulo 8, versículos 1 al 4, encontramos las instrucciones para el alumbrado de las luces, y allí también se inserta esta breve descripción entre las ofrendas de los príncipes y la consagración de los levitas. Creemos que enseña que todo debe ser hecho a la luz y según guíe el Espíritu Santo. Y creemos que aquí hemos de inferir la misma lección. Las celebraciones de las fiestas y la observación de los años de jubileo y del reposo tenían que hacerse a la luz del Espíritu Santo y con la fuerza y el poder de Cristo. Eso es muy importante. Hay también algunas implicaciones prácticas que no debemos pasar por alto. El pueblo era quien debía suplir el aceite para el candelabro y la flor de harina para el pan de la proposición. Así Dios les hacía participantes en la provisión y en la adoración del tabernáculo. Ahora, la importancia del candelabro no puede ser pasada por alto. Sin duda era el cuadro más exacto y más hermoso de Cristo en todo el tabernáculo. Era de oro puro y de un acabado realmente bello, con sus 7 brazos en forma de ramas de almendro. Dios, mediante algún milagro, podía haber suplido el aceite, la harina y el artificio para la mesa de la proposición y el candelabro. Sin embargo, Él quería que el pueblo participara. Creemos que así también debemos pensar en cuanto a la proclamación de la palabra de Dios por medio de estas transmisiones. Dios quiere que su pueblo se comprometa, se involucre en su obra. Amigo oyente, este no es el programa mío de ir a través de la Biblia. Deseo que sea el programa nuestro, de usted junto conmigo, para publicar la palabra de Dios. Es maravilloso tener un gran grupo de amigos que estén dispuestos a ayudarnos en la publicación de este glorioso mensaje. Todos los que aman la palabra de Dios deben involucrarse en su proclamación a otros. Dios dice,
trae tú el aceite, trae tú la harina. En toda congregación o grupo de hermanos que se reúnen, siempre hay oportunidades para involucrarse en la obra del Señor. Simplemente abra usted los ojos y notará que siempre hay algo que usted puede hacer. Amigo oyente, necesitamos involucrarnos en la obra de Dios. Ahora notaremos que Aarón era el único encargado de las luces del candelabro y las mantenía ardiendo perpetuamente. Así lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8, donde leemos: Y a Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Es importante que veamos que hoy en día las lámparas están en manos de nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo ha dicho que Él es la luz del mundo. Antes de morir, les explicó a los suyos que los que creyesen en Él debían también ser la luz del mundo. El apóstol Pablo expresa la misma idea cuando dice en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En los capítulos 1 y 2 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, camina en medio de los candeleros hoy en día para mantenernos ardiendo. Echa el aceite que es la plenitud del Espíritu Santo, despabila la lámpara para que la luz arda más brillante, y quita la lámpara cuando rehúsa arder. Este es el pecado de muerte mencionado por el apóstol Juan en su epístola. Ahora, el segundo incidente histórico en todo el libro de Levítico se encuentra en este capítulo 24. Vemos que un hijo de madre israelita y de padre egipcio blasfema. Este es otro ejemplo del problema y la dificultad que causaron los extranjeros que salieron de Egipto con el pueblo de Israel. Fueron los que causaron los mayores problemas y alborotos. Corresponden a quienes en la iglesia hoy en día creen que pueden gozar del mundo por una parte y servir a Dios por otra. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 24. En primer lugar, consideraremos el aceite de olivas para el candelero de oro, en los versículos 1 al 4. En segundo lugar, la flor de harina para la mesa de la proposición, en los versículos 5 al 9. Comencemos pues con el primer aspecto. El aceite de olivas para el candelero de oro. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 24 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. El pueblo de Israel tenía que suplir el aceite de olivas, y siendo que varias lámparas ardían continuamente de día y de noche, esto no era cosa pequeña. Esto daba a cada israelita, tanto como a los de la tribu de Leví, un interés personal en el servicio del tabernáculo. Ahora, el aceite de olivas tenía que ser puro, libre de hojas y de cualquier impureza. Las olivas no debían ser pisadas, sino machacadas para producir el aceite de la mejor calidad. Siempre se usaba solo lo mejor, porque el aceite habla del Espíritu Santo. Y aquí, amigo oyente, tenemos que detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea todo este capítulo 24 de Levítico para estar mejor informado y a la vez mejor preparado para nuestra próxima visita.